Yo creo que la importancia de Arturo Alfonso Schomburg es indiscutible si se toma en cuenta que en el mundo afroestadounidense ya Schomburg ha penetrado en su imaginario, sobre todo en la vida intelectual en Estados Unidos. La figura de Schomburg es cimera. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no es así en Puerto Rico? O sea, porque una figura como la de Schomburg, que ha tenido tanta resonancia en Estados Unidos, incluso en algunas de las comunidades, ya Schomburg es importante, tanto latino, afros y latinos en Estados Unidos, la figura de Schomburg está presente y en Puerto Rico no. Y entonces esa pregunta a mí me preocupa mucho como tema de investigación. Yo pienso que una de las razones es que en Puerto Rico el tema de la raza, el racismo, se mantiene oculto. Un poco nosotros vivimos como si la esclavitud jamás hubiese existido, o si existió que fue una esclavitud distinta a otros lugares, que las relaciones sociales entre los puertorriqueños son relaciones amigables, si se dice, y entonces negamos un poco eso. ¿Por qué lo hacemos? Es la pregunta que yo me hago, y ahí me viene a la mente lo que el sociólogo brasileño Florestan Fernández dijo una vez sobre Brasil, y me parece que es muy aplicable a Puerto Rico. Fernández decía, hablando de los brasileños en relación con este tema, que los brasileños no quieren hablar del tema porque les provoca vergüenza. Se sienten un poco que al hablar de ello se divide la sociedad, que están trayendo algo que no se debe traer a la discusión. Y yo creo que esta visión que este sociólogo propone sobre Brasil es perfectamente ajustable a Puerto Rico. Nosotros mantenemos en Puerto Rico el asunto de la raza, el asunto de las relaciones raciales entre los puertorriqueños de manera oculta, porque nos da vergüenza traer un tema como este a la discusión pública. Y esto se manifiesta, por cierto, también en la vida intelectual. Hay en el campo de la historiografía, de la sociología, estudios sobre innumerables temas, pero sin embargo este no se discute mucho, no está presente en los estudios que nosotros hacemos, y mucho menos la figura de Schomburg. Es una figura prácticamente desconocida y sería bueno saber por qué. A mí me interesa también, como me interesa el tema de Haití, me interesa la postura de Schomburg sobre Haití. De hecho, el hecho de que Schomburg no haya regresado a Puerto Rico y hubiese perdido el interés por Puerto Rico, pues se puede entender por el hecho de que se insertó plenamente en el mundo afroestadounidense de sus tiempos, sobre todo principios del siglo XX. Es parte del renacimiento de Harlem en los 20. Ocurre una especie de absorción de su vida en ese mundo nuevo que él encuentra, donde se está discutiendo la cuestión negra. También en el caso de Cuba. Pero en todo esto la figura, el país que fue Haití fue importante en su vida, porque Schomburg estaba mirando donde no solamente el racismo, la presencia de negros, sino donde este conflicto se dramatizaba mucho más. Y esos fueron dos casos: el caso de Cuba, donde incluso se organiza en un momento el Partido Independiente de Color, que fue masacrado por la élite blanca cubana a principios del siglo XX, y el caso de Haití, que es la primera república negra en esta zona y que por lo tanto tenía una importancia extraordinaria para él, para Marcus Garvey y otros líderes negros de la época.